Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchachada. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre las fotografías de stock. A ver si se me escucha bien. Yo creo que sí. Vamos a hablar sobre las fotos que elegimos de stock, las fotografías que normalmente podemos encontrar tanto gratuitas como de pago. Así que vamos a hablar sobre esto ya en profundidad. A ver, ya parece que estoy en directo. Vale. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre las fotografías de stock. Cómo elegir fotografías de stock que conecten con nuestra marca, ¿no? Que realmente hagan que nuestras fotografías pues se vean diferentes a las de los demás, ¿no? Y para eso, bueno, en internet, de hecho, si pones en Google como en bancos de imágenes gratuitos, te va a encontrar 200.000 resultados donde puedes encontrar un montón de bancos de imágenes gratuitas, donde puedes encontrar muchísimas imágenes que puedes descargar y directamente las puedes usar en tu marca. Hola Laura, ¿qué tal? Acabo de empezar ahora mismo. Vamos a hablar sobre fotografías de stock, que de hecho he puesto el titular por ahí, o sea que se puede ver. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre la diferencia entre las fotografías que son gratuitas y las fotografías que son de pago. Hola, ¿qué tal? Vamos a buscar como vamos a empezar primero diferenciando un poco cuáles son las fotografías, las que podemos descargar pagando y las que podemos descargar gratis, ¿no? Hay que encontrar un poco una diferenciación y hay que pensar también que cuando utilizamos fotografía gratuita tenemos ese riesgo de que haya otras marcas que también la estén utilizando y por lo tanto pues no vamos a destacar tanto que si las compráramos, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar un poquito hablando de esto, pero para usar gratuitas también podemos diferenciarnos utilizando otra serie de trucos que ahora voy a enseñaros y de hecho nos vamos a meter ahora después nos vamos a meter a ver ejemplos. Pero antes quería aclarar un poco, porque es verdad que hablar de fotografía sin enseñar directamente pues puede resultar un poco raro, ¿no? Un poco difícil de explicar, pero como digo, como vamos a ver también ejemplos, vamos a empezar primero por la teoría, que siempre necesitamos tener un poco de teoría y luego otro poquito de práctica. Yo soy una tía muy práctica, soy una persona que le gusta ver las cosas, pero primero hay que establecer como unos conceptos, ¿no? Así que bueno, empezando por lo que decía, podemos diferenciar las fotografías de stock, son todas esas fotografías que podemos encontrar en internet y que podemos descargar para usarlas en anuncios, en publicaciones para redes sociales, en los posts del blog, en las portadas, por ejemplo, que utilizamos para YouTube, si por ejemplo subimos vídeos, ¿no? Pues todo eso tiene se pueden utilizar una serie de fotografías y para todas esas piezas de comunicación, también para la web, para todo. Hola Sofi, hola Sofi, encantada de que estés por aquí también. Entonces, bueno, se pueden utilizar al final para todo este tipo de piezas de comunicación, ¿no? Tanto a nivel digital como a nivel físico, ¿no? Pero bueno, en el mundo en el que estamos ahora mismo, en el año en el que estamos, en el momento en el que estamos, casi todo va a ser online. Así que vamos a ver cómo elegir esa fotografía. Y como decía, al final la primera diferencia que puede haber entre la gratuita y de pago es que las gratuitas las puede usar tu competencia, la pueden usar otros profesionales, mientras que las de pago es más difícil que también te las encuentres repetidas en otros sitios, ¿no? Entonces esta sería como la principal diferencia entre las gratuitas y las de pago. Pero hay que encontrar al final, cuando nosotros usamos fotografías para promocionar un servicio, un producto, lo que sea, algo relacionado con nuestra marca, al final necesitamos que esas fotografías o esas imágenes tengan un hilo conductor. ¿A qué me refiero con esto? A que esas fotografías que nos vamos a descargar tenemos que intentar llevarlas a nuestro terreno. A nuestro terreno pues puede ser creando un filtro en esas fotografías, puede ser que cuando te descargues esas fotografías, sean gratuitas o sean de pago, siempre apliques como un filtro o un retoque, un pequeño retoque que la haga también un poquito diferente y que de esa manera pues se desmarque de otra foto que pueda usar también
otro profesional, pero que tú, al haberle hecho ese pequeño retoque, pues ya sea un poco diferente y ese cliente potencial que vea esa foto, pues no, como que no detecte de forma tan rápida que la fotografía que tú estás usando es la misma que usó fulanito en otro post distinto, hace tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, podría ser una forma de crear ese hilo conductor, ¿no? Que todas tus fotografías pues tengan ese, uy, una mosquilla, un retoque o un tipo de filtro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crear ese hilo conductor? Como digo, puede ser con filtros, puede ser, lo tengo aquí apuntado todo porque tengo mi chuletilla como siempre, puede ser a través de filtros, a través de colores, puedes usar también de tus colores corporativos, pues a lo mejor puedes hacer un retoque muy suave que haga que tus fotografías tengan siempre como ese toque de color que la hagan tuya, ¿no? Que la hagan un poquito más tuya y que vaya más con tu imagen de marca. También puedes elegir esas fotografías por una temática en concreto. Si tú, por ejemplo, te dedicas a la terapia de pareja, pues que todas esas fotografías vengan, o sea, estén relacionadas con esa terapia de pareja, ¿no? Pues puedes buscar fotografías de amor, de donde se vean a dos personas enamoradas, donde se vean gestos, porque a lo mejor cuando piensas en amor, pues en amor de pareja me refiero, pues puede usar fotografías que sean de manos, que sean de manos agarrándose o que sean de mirada, pueden ser fotografías que como que todo ese universo de esas fotografías pues todos tengan como esa misma comunicación, ¿no? Ese mismo contexto. También podemos usar los mismos modelos, esto es un truquillo también. Hola, pausa en Martí, que no sé tu nombre, perdóname, que no sé tu nombre, pero bueno, aquí estamos. Hola Susana, ¿qué tal? Aquí estamos hablando sobre fotografías de stock. Entonces lo que decía, tendríamos que encontrar como un hilo conductor en todas esas imágenes que hagan que tus fotografías pues siempre tengan un mismo estilo, ¿no? Un mismo hilo conductor. A través de los mismos modelos, los colores, la temática, la luminosidad también, que muchas veces podemos encontrar un montón de fotos, podemos encontrar fotos que pueden ser de una misma temática, pero que a lo mejor el estilo que usemos o la luminosidad, por ejemplo, de esas fotos pues sea diferente, ¿no? Entonces tenemos que encontrar que cumplan una serie de requisitos para hacer esas fotografías más tuyas y que de esa manera pues comuniquen mejor lo que tú vendes, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía, gratuita y de pago. Luego tenemos que encontrar un hilo conductor, sean gratuitas o sean de pago. Obviamente las gratuitas siempre van a tener más riesgo de que se vean repetidas en otras marcas, pero lo que decía, podemos hacer ese truquillo de aplicarle un efecto o un filtro. Hola, Che Naranjo. Tampoco me sé tu nombre, me lo tienes que decir, ¿vale? Que si no, yo leo aquí lo que me aparece, no me sé vuestros nombres, ¿vale? Entonces, bueno, lo que decía, tema de hilo conductor. Otra cosa que podemos tener en cuenta es cuando elegimos fotografías de stock que son de modelo, donde aparecen personas, un truquito muy bueno es elegir fotografías de personas, pero que siempre sean las mismas personas. Por ejemplo, lo que decía de la terapia de pareja. Si yo estoy utilizando fotografías de pareja, pues voy a procurar elegir siempre fotografías de esa misma pareja. ¿Vale? Esto, por ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para escoger fotografías de modelo? Pues, por ejemplo, que siempre tengan una determinada edad o que sean las mismas personas, lo que decía, ¿no? O, por ejemplo, esto también, ¿cómo lo vamos a elegir? Pues sabiendo perfectamente quién es nuestro cliente ideal. Cuando sabemos que nuestro cliente ideal, pues por ejemplo, tiene 35 años, pues entonces me estoy inventando, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tenemos un poco en mente cuál es esa edad a la que yo me quiero dirigir, cuál es ese público al que yo me quiero dirigir, pues de esa manera puedo seleccionar fotografías puedo elegir fotografías de pareja que tengan ese rango de edad, ¿vale? Esto también, ¿por qué? Porque cuando tú ves una fotografía de alguien, de un modelo, siempre te vas a sentir identificado, sea por edad, sea por la ropa que lleve, sea por el estilo que tenga, ¿vale? Todo eso va a conectar mucho con el cliente o con esa persona que está viendo esa foto, ¿no? Entonces esto también es algo que tendríamos que tener en cuenta. Hola Leti Blues,
¿Qué tal? Entonces, lo que decía, habría que encontrar como ese hilo conductor y luego, a ver, lo suyo siempre, ahora mismo estamos hablando sobre cómo elegir fotografías de stock profesionales, fotografías de stock que vayan un poco con esa imagen de marca, pero siempre hay una cosa que no he dicho, pero que esto os lo digo y os lo sugiero sobre todo, que lo primero que tendríais que hacer es hacer una sesión de fotografías profesionales. ¿Por qué? Porque primero tus fotografías van a ser únicas, van a ser totalmente distintas a las de tu competencia, eso es lo primero. Lo segundo, van a tener un toque que es tuyo, o sea, tu imagen de marca. Al final, cuando tú tienes una marca personal o cuando tú tienes una marca profesional, si tú utilizas fotografías propias, pues lógicamente te va a desmarcar muchísimo de otro profesional o de otra empresa, ¿no? Esto por descontado. Y luego además que cuando un fotógrafo te hace las fotos, siempre va a tener un mismo estilo. O sea, es muy raro que un mismo fotógrafo te haga fotografías que sean de su padre y de su madre, ¿no? Por así decirlo, sino que todas van a tener como ese hilo conductor ya desde el principio, ¿no? Entonces, lo suyo sería hacerse fotografías profesionales, pero si no tenéis si a lo mejor no tenéis el presupuesto o no tenéis esa posibilidad, pues podéis utilizar fotografías gratuitas. De hecho, yo alguna vez la he usado también, por ejemplo, para promocionar para las portadas de los vídeos o para algunas portadas de redes sociales también. De vez en cuando también puedo llegar a usar fotografías de stock, ¿vale? Pero esto es importante también tenerlo en cuenta. Otra técnica, bueno, una técnica que funciona muy bien para escoger fotografías de stock que tengan un mismo estilo es, además de seleccionar como podemos utilizar, bueno, podemos seleccionar esas fotografías guiándonos del autor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú entras a un banco de imágenes, dice Laura, ¿es muy caro de media contratar a un fotógrafo? Pues a ver, depende. O sea, yo por ejemplo he trabajado con 2 fotógrafos y depende mucho. O sea, depende mucho de su expertise, o sea, de su experiencia, depende mucho de si quieres solamente una sesión una sesión en un espacio cerrado, si quieres una sesión en un espacio exterior, o sea, como en 2 sitios distintos, en 2 ambientes, si quieres solamente que la sesión sea, por ejemplo, de bodegón, ¿no? Donde solo se vean los materiales que estás utilizando, si quieres también que sean de retrato. Es que depende mucho del fotógrafo, cada fotógrafo tiene su forma de trabajar y bueno, por eso te digo, ¿es muy caro? Pues depende. O sea, hay fotógrafos que cobran 200 euros y hay otros que cobran 600. Entonces depende mucho del fotógrafo que escojas, del estilo que tenga ese fotógrafo. Y bueno, yo he dicho estos 2 precios, pero que no tiene, o sea, depende. Depende del fotógrafo, depende de lo que le pida y depende de un poco todo, de todo lo que necesite. ¿Vale? Entonces, lo que decía, las fotografías de stock, al final, bueno, iba a hablar de una técnica, pero la técnica la voy a dejar para después. Voy a empezar primero hablando de esos trucos. Sí, lo voy a dejar guardado. Sí, Leti Blues, no te preocupes. Lo voy a dejar guardado bueno, si no me da ningún problema el móvil. La idea es dejarlo guardado y que luego lo podáis ver. Dice Laura, esos rangos me sirven para hacerme una idea, gracias. De nada, Laura, sí. A ver, esto también, lo que te digo, depende muchísimo del fotógrafo. Si buscas un fotógrafo muy concreto yo que sé, un fotógrafo de retrato, un fotógrafo de familia, depende mucho. Pero si estamos hablando de fotografías corporativas, digamos, los fotógrafos corporativos, se nota mucho cuando una foto la hace un fotógrafo profesional y no te lo hace tu primo en la playa, para que tú me entiendas. Entonces va a depender mucho, ¿vale? Dice Leti Blues, gracias, que en breve me tengo que desconectar, pero me está encantando. Qué bien. Gracias, Leti Blues. Gracias. Bueno, lo dicho, luego voy a enseñar ejemplos, ¿vale? Que lo he dicho al principio, creo que había una persona solamente, pero bueno, lo he dicho al principio, voy a enseñar ejemplos en directo para que veáis ejemplos de hecho vamos a usar el ejemplo de la terapia de pareja para que veáis ejemplos de cómo seleccionar esas fotografías para que emocionen, que al final cuando elegimos fotografías de stock lo que suele pasar
es que al final pues vemos lo de siempre, ¿no? Vemos familias que parecen suecas, que dices tú, vamos a ver si he estado haciendo un anuncio, por ejemplo, lo que decía el otro día, de un ejemplo de una gestoría en Granada y usa una fotografía de una familia que es muy rubia, que tal, que parecen extranjeros, y estamos en el sur de España, ¿no? Que bueno, no es mi caso, pero la gente del sur de España suele ser muy morena de piel, entonces no es creíble, ¿no? Entonces lo que suele pasar con las fotografías de stock es que nos encontramos cosas que no son creíbles, nos encontramos familias perfectas, salones impecables, que dices tú, a ver, una familia que tiene hijos, es muy difícil, a ver, yo no tengo hijos, pero que, ¿me entendéis, no? O sea, que si tú tienes hijos y estás en el salón con tus hijos, pues por lo menos un juguete te vas a encontrar, ¿vale? Entonces, las fotografías de stock, todo parece súper limpio, súper cuidado, súper tal, o luego cuando usas fotografía para una marca que se dirige a negocio o a empresas, solemos encontrar los típicos equipos de gente o de personas que se nota a la legua que son modelos y que están posando así y que tienen su corbata y su tal, y no nos lo creemos. O sea, son fotografías que hemos visto 50 millones de veces y que no te lo crees, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo este directo, para que sepamos escoger bien las fotografías de stock, para que sean creíbles y sobre todo que sean que nos den confianza, ¿no? Que nos ayuden a entender que la marca que hay detrás de esa fotografía, de esa persona que está usando esa fotografía, es de carne y hueso, es una persona real y puede ayudar a otras personas con las que nos podemos sentir identificadas viendo esas fotos, ¿no? Dice Susana, repartimos estudio y un paseo. Uy, no te he entendido. Repartimos estudio y un paseo, todo 220 más IVA. Susana, no sé si me estás hablando de... ¿Te dedicas a la fotografía tú? Bueno, ya me contarás porque no sé, no entiendo muy bien ese mensaje. ¿No? Repartimos estudio y un paseo. Arriba lee. Bueno, no entiendo muy bien, Susana, pero bueno, estoy leyéndolo todo, pero no termino de entender. Bueno, voy a seguir con lo que tengo, ¿vale? Que si no me lío aquí. El precio de mis fotos para la web. Ah, mira, pues sí. Mira, vale, Susana dice que a ella le costó 220 euros la sesión de fotos más el IVA. Vale. Vale, genial. Pues a ver, yo los fotógrafos que os puedo recomendar, que sé que son buenos, son May, por ejemplo. May es una fotógrafa que a mí me hizo las fotos de la marca y estoy súper contenta con ella. O sea, me entendió perfectamente, hicimos fotos de exterior y fotos de esto, pero de esto hablaremos otro día, ¿vale? Que si no, es que me pongo aquí a hablar de fotografía profesional, que es importante, ¿vale? Pero estamos hablando de fotos de stock, es que si no se me va a ir el tema a otro lado, ¿vale? Otro día hablamos de fotografías de marca y lo preparamos bien. De hecho, mira, si queréis leer un poquito más sobre este tema, sobre hacerte fotografías profesionales con un fotógrafo, cómo elegir al fotógrafo, qué cosas hay que tener en cuenta, una técnica, por ejemplo, para preparar las fotos, para preparar esa sesión antes de pagarle al fotógrafo y antes de hacerte toda esa sesión profesional. Tengo un post en el blog que yo creo que os va a gustar un montón, porque además tengo, lo que digo, pongo ahí una serie de técnicas y una serie de cosas que podemos hacer y lo que digo, en el blog de mi página web lo vais a encontrar. Echarle un vistazo porque ¿qué te pone? Dice Susana. ¿Y qué te pone? Para la sesión de fotos, a ver, lo lógico es hablar contratar a una profesional que te lleve el tema de la imagen personal, pero bueno, es que esto es otro tema, es que esto es otro temazo. Otro día podemos hablar de esto, si queréis, ¿vale? Bueno, vamos a hablar sobre los 5 trucos para escoger fotografías de stock profesionales. Lo que digo, vamos a poner un ejemplo en vivo y en directo, lo voy a enseñar en los 3 bancos de imágenes gratuitas que tengo preparadas, pero vamos a sentar como primero las bases de cómo seleccionar una buena imagen, una buena imagen de stock.
5 trucos. He seleccionado, en realidad son más de 5, al final son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al final son 7 trucos. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Lo primero, vigilar los detalles. Cuando nosotros seleccionamos una fotografía de stock, normalmente nos fijamos en el contexto solamente o en lo que vemos a simple vista, ¿no? Pero hay que fijarse muy bien en esos detalles, en cómo están colocadas las manos, cómo están, por ejemplo, si elegimos una fotografía que solo sea de un zoom, ¿no? De un detalle en concreto, pues cómo está la mirada, cómo está la mirada de ese modelo, cuántos elementos hay en esa fotografía. Hay que fijarse muy bien en los detalles. Los detalles podemos hablar también, como en el segundo truco también, del color y de la iluminación. ¿Qué colores tiene esa fotografía? Si nosotros, mira, estoy pensando en esta que tengo aquí, de fondo del ordenador, que es un cuadro en concreto, pero bueno, si nosotros vemos esta fotografía, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo dos colores principales, ¿no? Luego, si te fijas, pues hay un montón más de matices, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí estamos viendo que hay color rojo y color blanco, principalmente, ¿no? Pero además de eso, estamos viendo que la luminosidad está en toda esta parte de aquí. En esta parte de aquí hay bastante más oscuridad y la atención se focaliza aquí. Si nosotros hacemos un ejercicio, a mí en Bellas Artes, en la carrera, hubo un profesor que me enseñó a pintar y me explicó, cuando tú pintas un bodegón o cuando pintas cualquier cosa, para definir primero como esa línea o esa composición, lo que tendrías que hacer es entrecerrar los ojos un poquito, nos vamos a imaginar, entrecerramos un poquito los ojos y ¿qué es lo que vemos? Cuando nosotros entrecerramos los ojos es como si perdiéramos un poco de visión, ¿no? De visión definida. ¿Qué es lo que vamos a ver si entrecerramos los ojos y miramos a esta imagen de aquí que la he puesto de forma improvisada y tal? ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí estamos viendo, si entrecerramos los ojos, estamos viendo que la luz, o sea, la atención se focaliza en toda esta parte blanca. Y esto de aquí, es decir, la luz nos va a atraer muchísimo y nos va a llamar muchísimo la atención, ¿vale? Entonces, en esta composición, en esta imagen, lo primero que vamos a ver es esta línea de aquí. Más que lo blanco, más que este color, lo que vamos a ver primero es el contraste que hay entre este color que es aquí un poquito más oscuro, que es casi negro, y la línea horizontal que vemos en este paisaje, ¿no? Entonces, esto también tenemos que tenerlo súper en cuenta. Cuando nosotros cogemos fotos de stock, hay que fijarse muy bien hacemos este ejercicio que me enseñó mi profesor de Bellas Artes, entrecerramos un poquito los ojos y vemos qué es lo que más nos llama la atención de esa fotografía. ¿Vale? ¿Para qué? Para encontrar, para ver, digamos, en qué o sea, para que veamos un poco dónde está ese toque diferenciador de esa imagen, ¿vale? Entonces, cuando seleccionamos fotografías de stock, siempre hay que tener en cuenta pues, la iluminación o el contraste que existe o dónde está focalizada la atención en esa imagen, en esa fotografía, ¿vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta para elegir las fotografías de stock es la cantidad de elementos que hay en una fotografía. Cuando nosotros vemos una fotografía, imaginaros, un estadio de un concierto, ¿no? O el público en un concierto. Nosotros vamos a buscar una fotografía de stock y seleccionamos una imagen donde aparecen muchísimas personas, ¿no? En un estadio de fútbol, por ejemplo, ¿no? O en un estadio, lo que sea, me da igual. Hay un montón de personas. Si esa fotografía yo estoy viendo demasiados elementos, es decir, demasiadas cabecitas de gente, lo primero que a mí me va a sugerir esa fotografía es desorden. Puede parecer un poco... A ver, va a depender muchísimo de la fotografía, ¿vale? Pero cuando nosotros elegimos fotografías que tienen muchos elementos y donde vemos que la atención visual que os enseñaba antes está repartida en muchísimos puntos de esa fotografía, nos va a provocar un desorden o una confusión. Es mejor, depende mucho de la temática y de todo, pero muchas veces es mejor elegir fotografías que tengan pocos elementos para que nos comunique todo lo contrario, nos comunique una limpieza o nos comunique una concreción o un mensaje directo. Hola, Leticia. ¿Qué tal? Aquí estamos hablando de fotos.
Entonces, lo que decía, los elementos y la cantidad la cantidad de elementos que hay en una foto son súper importantes para reflejar una cosa o reflejar otra. Si yo, por ejemplo, estoy hablando sobre, a ver, que piense en otra cosa. Si yo estoy, por ejemplo, hablando de rapidez, o estoy hablando de, no sé, estoy pensando en la palabra y no me sale. Si yo si quiero comunicar un mensaje frenético, si quiero comunicar algo, algo que es rápido, algo que es algo así, algo frenético, voy a utilizar una imagen que tenga muchos elementos. ¿Para qué? Para crear y para comunicar también de forma visual. Cuando tú comunicas algo en un titular, tiene que estar acompañado también por un mensaje visual. En este mensaje estaría la foto, ¿vale? Entonces, si queremos comunicar esto, pues por ejemplo una fotografía con muchos elementos podría servir. Lo que decía antes del estadio de gente, ¿no? De un público, donde se ven muchísimos elementos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos fotografía es la composición. Como estaba enseñando antes, este ejemplo que me he sacado de la manga, la composición de esta fotografía está cortada por aquí. Es decir, tenemos más espacio en la parte de abajo y mucho menos espacio en la parte de arriba. Si este formato en concreto lo dividiéramos, hiciéramos como una matriz, ¿no? Si centráramos esta fotografía, veríamos que esto, por ejemplo, ocuparía 2/3 y esto ocuparía 1/3, más o menos, ¿no? Entonces, aquí en esta fotografía, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que una de las cosas más importantes está en esta zona, ¿no? Hay más importancia aquí que la importancia que puede haber aquí. Aquí también tenemos una mancha, pero realmente la composición pesa más aquí. Nosotros cuando hablamos de composición hay que pensar como en una balanza. Si en esta fotografía tenemos diferentes elementos, aquí tenemos un elemento que destaca, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Esto, como son dos, está en el lado, vosotros me estáis viendo que está a la izquierda, esto nos va a pesar muchísimo más que esto. Entonces la balanza, en este caso, va a pesar bastante más que en este caso, que va a estar un poquito más alta. Esto hay que tenerlo súper en cuenta también, ¿vale? Cuando seleccionamos fotografía y la usamos sobre todo en portada o en cualquier tipo de soporte visual al final, ¿no? Entonces, lo que decía, la composición. Luego, por otro lado, ¿cómo vamos a personalizar esas fotografías de stock o cómo vamos a seleccionarlas? Teniendo en cuenta lo que decía antes de los filtros. Cuando nosotros tenemos una fotografía de un mismo autor o una fotografía que pertenece a un conjunto, porque normalmente ese tipo de fotografías de stock, si encontramos una fotografía de una pareja, normalmente si tú pinchas en el autor que ha hecho esa imagen de stock, vamos a encontrar dentro de ese autor todas las imágenes que pertenecen a ese mismo autor. Recordad lo que decía antes, si nosotros contratamos un fotógrafo, ese fotógrafo nos va a hacer fotos que siempre van a tener un mismo estilo visual. En las fotos de stock pasa igual. Si tú eliges una fotografía de stock que te ha gustado de una pareja y le das al autor, vas a ver que ese autor tiene muchísimas fotos y todas esas fotos están con esa misma pareja. Entonces esto es un truco para seleccionar fotografías siempre de una misma temática o de un mismo sector, de un mismo autor, que al final todo va a tener pues ese contexto, ese estilo y va a estar al final con un filtro que va a ser de ese fotógrafo, ¿no? Porque va a tener un estilo que es igual. Entonces esto, por ejemplo, sería otro truco para seleccionar fotografías de stock para usarlas en nuestra marca y que siempre sean de ese mismo autor, ¿no? Pues eso también nos va a diferenciar un poquito porque siempre vamos a escoger ese tipo de fotos, esas fotos de ese autor, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando elegimos fotografías de stock y nos las descargamos es intentar seleccionar el tamaño más grande. Voy a beber un momento café. Cuando nosotros seleccionamos una fotografía de stock y esa fotografía queremos usarla pero no sabemos todavía dónde la vamos a usar, lo mejor
es descargarla en el tamaño más grande. ¿Por qué? Si yo lo uso en una página web, probablemente no tenga ningún problema. Pero si yo esa misma foto la voy a usar el día de mañana para un cartel o para, no sé, o por ejemplo para un ebook que voy a crear, para un infoproducto que voy a crear para vender después, esa foto, si la quiero guardar previamente, la voy a guardar en el tamaño grande para que cuando ese ebook o lo que sea, si yo lo quiero imprimir, que esa fotografía no pierda resolución. Esto es importante, ¿vale? Es mejor descargar la fotografía siempre, por si acaso, en el tamaño máximo que te permita la plataforma. Esto creo que es un trucazo y que creo que nadie lo hace, pero de verdad os lo aconsejo fehacientemente que lo hagáis, que descarguéis siempre las fotografías de stock en tamaño grande, por si acaso. Por si acaso, ¿vale? Así que una vez dicho estos trucos de estilo, creo que no me dejo ninguno. He dicho lo del mismo autor, hacerlo o sea, cuando selecciones esa fotografía, intentar darle un retoque o un filtro para que esa fotografía hacerla un poquito más tuya. Del tema filtros también hablé en el directo que hice sobre el feed de Instagram, ¿vale? Si te interesa este tema, échale un ojo porque hablé también de esto en el directo que hice sobre cómo unificar o cómo tener un feed de Instagram que sea coherente, ¿vale? Lo tenéis en el IGTV de mi Instagram y lo podéis encontrar ahí, que está grabado también. Y hablaba también de esto, ¿no? De encontrar como ese hilo conductor, y en ese hilo conductor de ese feed de Instagram tenemos que encontrar que tenemos que hacer que todas esas fotos tengan un mismo estilo visual, ¿vale? Entonces, lo dicho, tenemos que hacer pues al final que todas las imágenes de stock o que todas las imágenes de nuestra marca tengan como una misma serie, ¿no? Como un mismo hilo conductor, para que tengamos una imagen de marca que se diferencie también a través de ese mismo estilo de fotografía, de ese mismo estilo de imágenes. Entonces, vamos a hablar ahora sobre... Me voy a meter ya, yo creo, sí, ya llevo 34 minutos. Vamos a ver ya los ejemplos prácticos, que sé que os gustan los ejemplos, así que nos vamos a meter en 3 bancos de imágenes gratuitos, serían bancos de imágenes. Lo que os decía al principio, si te metes en Google y buscas bancos de imágenes gratuitos, vas a encontrar ciento y la madre. Yo te voy a enseñar 3 y vamos a poner un ejemplo práctico para enseñaros la diferencia. Los 3 bancos de imágenes gratuitos que te voy a recomendar yo, seguramente ya los hayáis escuchado. Uno es Pixabay, otro es Pexels y el otro es Unsplash. Lo que digo, el problema de elegir fotografía de stock de bancos de imágenes gratuitos es que los puedes ver repetidos en otras marcas. Para evitar esto, tener en cuenta lo que os decía, los trucos que os he estado hablando. Vigilar los detalles, la iluminación y el color, los elementos y la cantidad de elementos al final que hay en una fotografía, el tema de la composición, lo que os explicaba aquí, para elegir fotografías que cumplan una serie de requisitos. Luego, por supuesto, retocar esa fotografía. Si cogéis una misma fotografía que va a utilizar otro profesional, intentar retocarla o darle un filtro para que esa fotografía tenga un sello propio, tu sello, el sello de tu imagen de marca, ¿vale? Y luego lo que os decía, descargar siempre esa fotografía en el tamaño más grande que te permita la plataforma. Así que ahora voy a coger el móvil, como siempre no puedo hacer otra cosa, así que esto... Vale, voy a cogerlo y os voy a enseñar lo que os decía de los 3 bancos de imágenes gratuitas. A ver, voy a dar la vuelta a esto. Vale, ahora mismo estamos en Pixabay. Se ve, ¿verdad? Pixabay. Vale, un truquito que no he dicho es que cuando vayamos a bancos de imágenes gratuitas... A ver, voy a poner esto aquí. ¿Me podéis confirmar si se me sigue escuchando, por favor? Si se me sigue viendo, si se me sigue escuchando, que yo creo que sí, pero por si acaso. Bueno, estamos en Pixabay, lo que os decía, 3 bancos de imágenes gratuitos. Tenemos Pixabay, tenemos Pexels y tenemos Unsplash.
Entonces, ¿cómo vamos a buscar fotografías y cómo vamos a seleccionar esas fotografías? Vale, Laura, gracias por confirmarme. Vale, esas fotografías, ¿cómo lo vamos a buscar? Vamos a imaginarnos, como decía en el ejemplo, vamos a buscar fotografías para terapia de pareja. Vamos a imaginarnos que somos una psicóloga de pareja y queremos buscar fotografías que transmitan esta temática. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero, para buscar una fotografía, siempre voy a recomendaros, a ver, este tipo de web normalmente son empresas, bueno, no sé exactamente dónde son, ¿vale? Pero lo lógico es que muchas veces encontremos fotografías con un nombre en inglés. Entonces, lo que os voy a recomendar, esto como truco, es que busquemos conceptos directamente en inglés, porque vamos a encontrar muchísimas más fotografías o muchísimas más ideas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, te dice que los conceptos populares o las palabras populares son fondos, flores, COVID, imaginaros, o sea, está aquí la palabra COVID, o sea, familia, paisajes, tecnología, ¿vale? Uy, dice Susana que se me ha cortado. Vale, se me oye ok, vale, perfecto. Gracias, Susana. Vale, entonces voy a buscar aquí algo que tenga que ver con la terapia de pareja. ¿Qué voy a poner para encontrar algo de terapia de pareja? Voy a poner couple, o sea, couple. No sé si lo he dicho bien, pero vamos, pareja en inglés, ¿vale? Y aquí en imágenes le voy a decir que en vez de imágenes me seleccione fotos, porque yo lo que estoy buscando son fotografías relacionadas con esto. Vale, ¿qué es lo que me acabo de encontrar aquí? Aquí me estoy encontrando fotos que obviamente son de stock, ¿vale? Pero aquí podemos ver diferencias sustanciales. Por ejemplo, esta fotografía nos puede parecer de stock, pero nos está comunicando algo más que esta, por ejemplo. Esta fotografía nosotros la podemos ver y esta fotografía la puede usar una agencia de viajes, la puede usar una terapia de pareja, la puede usar una empresa relacionada con seguros del hogar, ¿vale? La puede usar cualquier empresa. Y esta foto, fijaros la perfección, o sea, tenemos una pareja que parece que están de vacaciones, ¿no? O sea, vemos como una perfección en sí misma, ¿no? Parece una pareja, bueno, no sé si decir de plástico, pero se nota que esta foto no nos está comunicando, no nos está dando... Uy, perdonadme, que es que esto... Vale, esta pareja nos está dando un mensaje que parece muy perfecto, ¿no? Entonces, muchas veces en la imperfección está la emoción, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Esta fotografía, por ejemplo, nos podría transmitir mucha más emoción que esta, porque esta estamos viendo una pareja que está sonriente y está mirando a la cámara, mientras que aquí estamos viendo unas manos, que las manos, el tacto, el hecho de que estén cruzados, ¿no? De que estén uniéndose esas dos manos, nos está comunicando otra cosa, ¿no? Ay, perdonadme que tanto hablar. Vale, entonces, mira, esta por ejemplo es otra cosa. Esta fotografía nos está dando una información que podría parecer muchísimo más real que esta. Esta nos pasaría igual. Esta nos está comunicando algo mucho más, que nos llega mucho más al corazón, digamos, a esa emoción, que esta foto de aquí. Porque aquí no hay ningún tipo, o sea, lo único que hay es una mujer abrazando, o sea, se están abrazando, pero están mirando a la cámara, están mirando, se nota que es artificial, ¿vale? Mientras que esta tiene mucha más emoción. Están los dos unidos, esta, por ejemplo, también es un poquito más emocional. Esta es muchísimo más emocional, estamos viendo que hay unas miradas que se están mirando, ¿vale? Entonces, de esta manera estamos... Y aquí, por ejemplo, mira, lo que hablaba de composición antes, en esta fotografía tenemos una línea que hace así, otra que hace así y otra que hace así. Si entrecerramos los ojos y hacemos el truco que os comentaba antes de ese profesor maravilloso que a mí me enseñó en Bellas Artes a entrecerrar los ojos, si nosotros entrecerramos los ojos, podemos ver que aquí están los puntos de luz, ¿vale? Pero aparte de esos puntos de luz, estamos viendo aquí una figura y aquí otra, estamos viendo
dos líneas horizontales que se están uniendo. Dos líneas, una línea horizontal, otra línea horizontal y una línea vertical. Se está uniendo, ¿vale? Entonces en esta composición tendríamos una composición que es prácticamente horizontal y además nos está comunicando y nos está transmitiendo una emoción. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, este tipo de fotografía se nota a la legua que son fotografías artificiales. Se nota que sí, que la luz es perfecta, o sea, tiene una luz que es muy buena, tiene pues digamos unos modelos que sí, que están bien vestidos, que están... Es como que todo cumple como con una buena foto, pero no nos está emocionando, no nos está diciendo nada, se nota un huevo que son, o sea, que son modelos o que está transmitiendo una cosa que no es natural, ¿no? Esta fotografía, por ejemplo, para transmitir el amor, por ejemplo, de un aniversario, de algo relacionado, si estamos buscando fotografías de pareja y utilizamos esta fotografía es muy potente. Esta fotografía es muy potente porque está reflejando una mirada, un paso de la edad, o sea, es otra historia. No tiene nada que ver con la fotografía que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esta fotografía, si la queremos usar para una terapia de pareja, podría funcionar perfectamente, ¿no? Podríamos crear un mensaje de haz que tu relación sea mucho más duradera, por ejemplo, ¿no? Podríamos utilizar un titular así y utilizar esta fotografía, ¿no? Estamos reflejando que se puede conseguir, ¿no? Que a lo mejor las dificultades que puedes tener ahora con tu pareja, pues que hay otras personas que han logrado vivir como en armonía a pesar de todas esas dificultades y no sé, me estoy inventando, ¿vale? La idea, pero es para haceros entender que cuando estamos buscando imágenes de stock, la idea es que nos emocionen y que nos transmitan algo muy concreto, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, si nosotros nos descargamos esta fotografía, lo que os decía antes, de intentar descargar siempre la fotografía en el máximo de tamaño. Si yo le voy a descargar gratuita, aquí me pregunta en qué tamaño lo quiero descargar. Entonces, siempre, por si acaso, por si yo el día de mañana quiero utilizar esta fotografía, si ahora mismo la quiero usar para un post, pero mañana la quiero usar para una presentación o para un libro que voy a imprimir, o sea, que le voy a regalar a mis clientes y que después esos clientes, si se la quieren imprimir o lo que sea, pues si yo esto lo utilizo de portada, para que no pierda resolución, me la voy a descargar siempre en el tamaño máximo. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, esto, por ejemplo, estamos todo el rato en Pixabay, ¿vale? Pero también os quería enseñar Pexels. Pexels es también otra plataforma de imágenes de stock donde también pues, podemos hacer lo mismo, ¿no? Si buscamos couple, que sería pareja en inglés, aquí tenemos otra serie de fotografías que fijaros lo diferente que son con las que estábamos viendo. Fijaros este tipo de fotografías, estas son muchísimo más emocionales. Fijaros qué fotografía más bonita. Esta fotografía, también cuando tenemos fotografía en blanco y negro, hay que pensar que las fotografías en blanco y negro suelen ser un poquito también, a ver, depende mucho, ¿no? Pero esta, por ejemplo, tiene muchísima emoción. Esta fotografía no está, o esta, por ejemplo, bueno, esta no tanto, ¿no? Pero cuando tenemos una fotografía en blanco y negro, siempre nos va a transmitir, la fotografía en blanco y negro nos solemos asociarlas con fotografías que a lo mejor las asociamos con fotografías que son más antiguas o fotografías que tienen como ese toque de... bueno, a veces nos puede transmitir incluso tristeza, ¿no? Pero bueno, dependiendo un poco de la fotografía que escojamos, mira, aquí por ejemplo, a ver, voy a buscar una. Esta, por ejemplo, esta es súper potente, esta fotografía. Esta fotografía que nos está comunicando, tranquilidad, nos está comunicando conexión, nos está transmitiendo todos estos conceptos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una terapia de pareja, esta nos puede funcionar súper bien porque vemos una conexión entre ellas, vemos que la luz no es perfecta, que no están mirando a la cámara, ¿vale? Todo esto es súper importante. Entonces, como puedes ver, dependiendo mucho de la plataforma que vamos a elegir, del autor y demás, mira, otra cosa que había dicho antes, si yo elijo esta fotografía y quiero que todas mis fotografías tengan un mismo estilo, otro truco que podemos hacer,
además de utilizar esos filtros que os comentaba, lo que podemos hacer es irnos al autor. Este es el autor de esta foto. Pues entonces yo me voy a ir aquí, voy a pinchar aquí y aquí voy a ver que este autor de esta fotografía en concreto tiene toda una serie de fotografías. Entonces aquí, pues por ejemplo, puedo decir, vale, pues voy a usar todas mis fotos de stock de un mismo autor. Pues entonces me voy a ir aquí, voy a seleccionar al autor y voy a escoger todas las fotografías de este autor porque todas van a tener un mismo estilo. ¿Vale? Este sería otro ejemplo. Y ya por último, vamos a ver la plataforma de Unsplash. Y aquí vamos a hacer lo mismo, lo vamos a buscar en inglés, con el ejemplo que estoy enseñando. Hola Marta, hola soy la Mina, hola Nat, ¿qué tal? Aquí, vale, estamos buscando couple y aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo muchas veces, también os tengo que decir que en las plataformas de imágenes gratuitas muchas veces nos encontramos fotografías que son muy similares, ¿vale? Pero bueno, como idea, ¿vale? Aquí tenemos fotografías que nos están comunicando. Estas, por ejemplo, tienen muchísima más emoción que las que os decía antes, ¿no? Esta fotografía no tiene nada de emocionante comparado con esta, por ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a buscar fotografías que cumplan con todo esto. Aquí tenemos un montón más. Como podéis ver ahora, pues podemos tener en cuenta, pues lo que os decía, la edad, podemos tener en cuenta qué gesto están teniendo qué gesto tienen esas personas, qué edad tienen esos modelos. Si por ejemplo estamos comunicando una emoción concreta y queremos usar fotografías de animales, pues a lo mejor para el concepto también nos pueden servir, ¿no? Esto puede ser dependiendo mucho de lo que quieras comunicar. Si quieres comunicar confianza, pues a lo mejor para la confianza podríamos utilizar esta. Si queremos hablar de terapia de pareja, pero de conflictos de terapia de pareja, podríamos utilizar esta. Como ves, lo que estamos haciendo es transmitir una emoción, pero también estamos comunicando que aquí hay una separación. O sea, aquí están juntos, se están tocando, hay una conexión, pero aquí el muchacho, digamos, está como enfadado, ¿no? O está reflexionando. También hay que pensar un poco en ese contexto y en eso que puede estar pensando esa persona, ¿no? Ella parece que sí que está pegada a él, pero él parece que está mirando a otro sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hablar de conflicto podemos utilizar esta. Para hablar de compromiso, por ejemplo, podríamos utilizar esta, ¿vale? La idea es, con todo esto que estamos hablando, pues pensar en qué temática tenemos y qué fotografías expresan mejor ese concepto. Así que bueno, ya hoy me he enrollado un montón, pero bueno, quería enseñaros bien ejemplos, quería enseñaros cositas. Y lo que decía, siempre va a ser mejor siempre va a ser lógicamente mejor utilizar fotografías nuestras, fotografías que nos hayan hecho fotógrafos profesionales, pero si no es el caso, pues podemos utilizar fotografías de stock que expresen lo que queremos comunicar. ¿Vale? Así que bueno, espero que os haya gustado. Lo que decía, el truquito para buscar fotografías de stock gratuitas que emocionen y que realmente encontremos como algo que nos llame o que no... Si queremos buscar algo muy concreto, que a lo mejor no... Si queremos buscar por ejemplo, el concepto de alegría, o el concepto de, si queremos buscar algo que tenga que ver con emociones, muchas veces el truco es buscar las cosas en inglés, conceptos en inglés. Por ejemplo, podemos buscar smile, que sería sonrisa en inglés. Podemos buscar, mirada. O sea, tenemos que buscar como conceptos en inglés que tengan que ver con esa emoción que queremos buscar, ¿vale? Dice Laura, mil gracias, crack, gracias a ti por estar aquí. Qué guay que os haya gustado. Si queréis otro día hablamos de fotografías, con lo que estábamos hablando al principio, de fotografía, de cómo es a lo mejor cómo preparar una sesión de fotos profesionales, eso también lo podemos hablar otro día si queréis. Y nada, hasta aquí
cómo elegir fotografías de stock que emocionen, cómo elegir buenas fotografías de stock para no tener la misma foto que utiliza el vecino. La idea es que todo lo que usemos nosotros sea diferente, esté acorde a nuestra imagen de marca, tenga unos colores que sean similares a nuestros colores corporativos, esto también es importante, ¿vale? Y que todo tenga un mismo hilo conductor. Lo más importante, si os queréis quedar con algo de este directo, es eso, ¿vale? Que todas las fotografías tengan un mismo hilo conductor. Dice Susana, sí, las fotos de marca, sí. Mira, de hecho, lo que os acabo de enseñar también dentro del curso de Domina tus materiales, que es mi curso online, tengo un curso bastante completo y también hablamos de esto, ¿vale? Hablamos de las fotografías de stock, de hecho pongo ejemplos también, lo que os he enseñado aquí es, digamos, una tapilla, como decimos aquí en Granada, es una tapa de una parte del curso donde hablo sobre las fotografías de stock y la fotografía en general, tanto para marca personal como para marca profesional. Si os interesa un poco, si queréis bichear sobre el tema, lo podéis encontrar en mi perfil de Instagram, de mi web, donde queráis. Tengo el curso, se llama Domina tus materiales, podéis encontrar el link en el Instagram directamente. Y sí, hablamos de fotografías para la web, fotografías para todos los contenidos y todos esos materiales digitales que vamos usando para nuestra marca, anuncios, portadas, ebooks, presentaciones, todo lo relacionado con nuestra comunicación en el negocio a nivel online. Así que nada, dice Laura, gran curso, aunque aún estoy esperando que suba el vídeo de los mockups. O sea, el vídeo de los mockups, están los mockups puestos, Laura. Te los puedes descargar y usarlos directamente si quieres. Qué guay, dice Laura, me encantó. Gracias, muchas gracias, Laura. Qué guay. Bueno, lo que os digo, podéis encontrar ese curso ahí, ¿vale? Dice, ha sido muy útil para mí. Ay, muchas gracias, Laura. Me hace mucha ilusión. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, para los que le interesen, tengo el curso ahí, lo puedes mirar más a fondo, lo que he enseñado ahora en un aperitivo. Pero sí, ahí está. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un placer, la verdad. Estoy haciendo estos directos cada 2 semanas. Y en el próximo no sé muy bien de qué vamos a hablar, ya lo contaré, pero bueno, cualquier sugerencia me podéis preguntar, ¿vale? Y hablamos sobre algo más, sobre algo que tengáis ahí en mente o algo que queráis profundizar o que tengáis alguna duda o lo que sea. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí, que nos vemos en 2 jueves y que os mando un beso enorme y que tengáis muy feliz jueves. ¡Chao!